Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, los versos del 12 al 26. Lucas 5, del 12 al 26. Dice la Biblia: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, gracias por darnos tu palabra y hablar a nuestras vidas. En esta hora suplicamos la iluminación de tu Espíritu, Señor, para comprender las verdades que tienes para nosotros en la Biblia. Señor, úsanos y háblanos. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, en esta ocasión en los versos del 12 al 26, donde hemos titulado el estudio El Salvador, Sanador y Perdonador. Y como hemos visto, esta sección del Evangelio de Lucas es una sección que nos revela el poder absoluto y total de Jesucristo sobre todos y sobre todo. Cuando fue a entregar la gran comisión, él dijo estas palabras en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y como Dios es todopoderoso. Y una de las cosas que vemos acá en estos pasajes es su poder. Por ejemplo, en Lucas 4, del 1 al 13, él derrota la tentación que el diablo le lanza. Además, demuestra el poder sobre el reino de Satanás y sus demonios en el mismo capítulo 4, verso del 33 al 35 y en el verso 41. Luego vimos el caso de cómo él sana a la suegra de Pedro, demostrando su poder sobre las enfermedades. En el estudio anterior vimos el milagro de la pesca milagrosa, donde él demostró su poder
sobre la naturaleza. Bueno, todos estos milagros que Jesús realiza son un testimonio importante en cuanto a que ofrecen evidencias de su naturaleza divina. O sea, Él no solo declaró ser Dios, ser hijo de Dios, sino que lo demostró. Y este pasaje narra dos eventos más que confirman el poder sobrenatural de Jesús, específicamente sobre la enfermedad. Sana dos condiciones, sana a un leproso, sana a un paralítico, cuya, digamos, cura estaba más allá del limitado conocimiento médico de esa época. Pero aparte del poder de Jesús sobre las enfermedades, aparte de la revelación de su compasión por los enfermos, nos revelan el poder del Señor sobre el pecado, su autoridad para perdonar pecados. Jesús es quien dice que es. Y para saber quién es Jesús y lo que dijo que Él era o quién era, es necesario mirarlo en los evangelios, en las escrituras. Y una de las cosas que encontramos desde el comienzo mismo en los evangelios es la revelación de Jesús como el Salvador. Él es el Salvador, no un Salvador. Él es el único y suficiente Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de los pecadores. Salvador que nos libera de nuestra peor tragedia, la condición del pecado. Y esto lo vamos a ver en estas dos historias. Vamos a ver primero la sanidad de un leproso, un hombre con una enfermedad terrible en aquella época, la lepra, y en cierta manera esta lepra es también una ilustración del pecado, de lo que el pecado hace a nuestra condición humana. Bueno, vamos a leer los versos del 12 al 16. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, esto ocurrió, dice la Biblia, sucedió que estando él en una de las ciudades o aldeas que estaban allí cerca del lago de Galilea. Recuerden que antes había ocurrido un milagro en ese lago, la pesca milagrosa. Y estando cerca de allí, dice la palabra que se presenta un hombre lleno de lepra. Hay un encuentro entre Jesús y un hombre con una enfermedad terrible en aquellos tiempos. Quiero que veamos varias cosas. Primero, dice la Biblia que estaba lleno de lepra. Estas son las palabras en que Lucas, o con las que Lucas describe una enfermedad muy temida. Lepra es un término general para gran cantidad de enfermedades de la piel. La más grave de ellas era la enfermedad de Hansen, que es la lepra como se le conoce hoy día. La descripción de Lucas de que el hombre estaba lleno de lepra sugiere que estaba leproso en el sentido más extremo del término.
Cuando la Biblia te dice que estaba lleno, es que todo su cuerpo estaba cubierto por esta terrible enfermedad. Bueno, ya nos podemos tener una idea de la condición miserable en la que vivía este hombre. Ustedes saben que los leprosos eran marginados, eran rechazados, eran puestos fuera de las ciudades, la gente tenía miedo, temor al contagio, y la condición en la que vivían era una condición terrible. El hombre en consecuencia estaba desesperado. Dice la Biblia que estaba lleno de lepra. Entonces cuando él ve a Jesús, dice la palabra, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre infeliz, este hombre marginado, este hombre con toda seguridad sin esperanza alguna, humanamente hablando. Recuerden que su enfermedad era incurable, en consecuencia era estigmatizado socialmente. Se le veía además a la lepra como un castigo por el pecado, es decir, que si había alguien leproso era porque era un terrible pecador, era más pecador que los demás. De alguna manera él escucha hablar de Cristo, viene a buscarle, o sea, toma la mejor decisión que podía tomar, ir a Jesús con su condición miserable. Dice la palabra en Mateo, en el capítulo 8, verso 2, cuando dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí dice: y viendo a Jesús, se le acerca. Bueno, que el leproso se le acercara a Jesús estaba violando una ley, era una violación de la ley rabínica, y esto revela la condición desesperada en la que se encontraba. El hombre está dispuesto a superar su temor, sobrepasa además la vergüenza, hace caso omiso para sí mismo o para otros del peligro. Prácticamente él no tenía nada que perder. Se acerca a Jesús, lo hace de esta manera. Dice la Biblia que se postra con el rostro en tierra. O sea, esto era una posición no de simplemente respeto, sino de una reverente adoración. No sabemos con exactitud, porque la Biblia no lo dice, cuál era la comprensión que él tenía de Jesús, pero lo que sí sabemos es que estaba convencido de que era un enviado de Dios. Y además, fíjense cómo él le llama Señor, le llama Señor. El leproso también se acerca al Señor con toda humildad. Y es interesante que él no duda de la capacidad de Jesús para curarlo. Él además estaba consciente de su propia indignidad, pero viene y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se estaba acercando a Jesús con fe. Estaba afirmando su confianza de que él claramente había mostrado muchas veces su poder para sanar y limpiar. Había visto de alguna manera estos milagros o tenía conocimiento de que se habían producido. Vio a Jesús y vio en Jesús su esperanza. Vino en una actitud totalmente humilde y clamó al Señor que le librara de aquella terrible condición. Ahora, si es asombrosa la manera como este hombre se acerca a Jesús, sobre todo cuando consideramos lo que era ser leproso y cómo él estuvo dispuesto a superar cualquier barrera, cualquier obstáculo para acercarse a aquel
en quien él creía podía encontrar sanidad. También es realmente maravillosa la respuesta que Jesús le da. Miren los versos del 13 en adelante hasta el 16. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Movido a compasión, dice Marcos 1:41. Quiero leerlo exactamente como lo presenta el evangelista Marcos. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, teniendo misericordia de él. O sea, le manifiesta compasión. Compasión al hombre, despreciando lo que la ley establecía. Si vamos al libro de Levíticos, en el capítulo 5, en el verso 3, dice la Biblia, o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. No era permitido tocar a un enfermo de la lepra. Y dice aquí, extendiendo la mano, le tocó. Miren, nadie en Israel, absolutamente nadie, y menos un rabino, se habría atrevido a contaminarse tocando a un leproso. Pero aquel no era un simple rabino, no era un mero hombre, era Dios mismo. Y esto es algo que no se nos puede olvidar nunca. Cuando estamos mirando a Jesús, ¿a quién estamos viendo? A Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo es el que le ha dado a conocer. Si usted y yo queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesús. Él nos revela el carácter y la persona de Dios. Y estuvo por encima de esa prohibición. Le manifestó a este hombre amor, el amor de Dios, el amor ágape, y lo manifestó con un poder soberano. El hombre le había dicho, si tú quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús le contesta, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Al instante, no hubo un proceso de recuperación. Recuerden que todas las sanidades que Jesús realizaba eran instantáneas. Este leproso se curó al momento y totalmente. Repito, no hubo un periodo de recuperación en que este hombre fuera mejorando poco a poco. Modernos tratamientos médicos pueden curar la lepra. Sin embargo, no logran todavía revertir totalmente la desfiguración y el daño que esta enfermedad produce en el cuerpo humano. O sea, se quedan las secuelas. Sin embargo, aquí encontramos una sanidad total, instantánea y total. La desfiguración que pudo provocarle la lepra a este hombre fue erradicada, fue terminada totalmente. No le quedó rastro de su condición ni defectos en su cuerpo. Porque nada es imposible para Dios.
el que nos ha dado la vida, ¿verdad? Y no solo que nos ha dado la vida física, también nos dio sobre todo la vida espiritual, pero en cuanto a nuestra vida física, que también nos sostiene, y le debemos a Él cada día que nos podemos levantar y ver un amanecer. Es Él, es su mano la que nos tiene vivos. Si Dios es capaz de eso, si Él puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa. Y así manifestó ese poder. Recuerden algo, la prioridad de Jesús es siempre la salvación de nuestras almas. Aunque en consecuencia viene también la redención de nuestros cuerpos. Al él realizar ese milagro, no solamente le estaba devolviendo la salud, la esperanza a este hombre, sino estaba manifestando un mensaje a todos aquellos que estaban viendo. No les habría o no les debía quedar la más mínima duda de que aquel no era un simple hombre, sino Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. Sus discípulos fueron testigos de esta maravilla. Ahora, después de curarlo, Jesús le dice, no lo digas a nadie por el momento. Y le da una orden. Le dice, ve al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. El proceso por medio del cual a un leproso limpio se le volvía a admitir en la sociedad involucraba ciertas cosas. Tenía que ir al templo para ser examinado por un sacerdote, afeitarse, bañarse, lavar su ropa, ofrecer varios sacrificios de animales junto con una ofrenda de grano y aceite. Era todo un proceso. Levíticos 14, del 1 al 20, describe toda esta práctica. Fíjense que este proceso era tan largo que duraba 8 días. En Levíticos 14, 10 está el detalle. Si el hombre obedecía e iba a los sacerdotes a contar lo ocurrido, tal como Jesús lo había curado, se cumpliría lo que Jesús le dijo, para testimonio a ellos. ¿Testimonio de qué? Bueno, de que realmente Él era el Mesías, de que realmente era el Hijo de Dios. Sin embargo, este hombre, en medio de su alegría, actúa de una manera egoísta. Estaba tan lleno de alegría por su extraordinaria y maravillosa curación que desobedeció. Desobedece la orden de Jesús. En lugar de eso, dice Marcos capítulo 1, verso 45, que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Y de esta manera él pierde la oportunidad de dar tan poderoso testimonio. Nunca hay justificación para la desobediencia, aun cuando entendamos las razones por las que este hombre actuó de esa manera. ¿Y cuál fue el resultado? La fama de Jesús se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Tan grandes eran las multitudes que Jesús, dice Marcos 1:45, que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pero incluso en las regiones no pobladas, él se apartaba a lo profundo de los lugares desiertos y dice la Biblia que aprovechaba la oportunidad para orar. En Lucas capítulo 4, verso 42, dice, y cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Esos lugares desiertos a los que Jesús se apartaba era para orar. La oración era parte integral y un aspecto esencial de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. No solo nos está dando un modelo, sino que humanamente Él necesitó de la comunión con su Padre.
Si Él, siendo quien era, dio a la oración tal lugar en su vida y ministerio, nosotros no podemos caer en el terrible error de descuidar la oración. Sin oración no podemos, hermanos. El secreto de la vida cristiana no es la obediencia en nuestras propias fuerzas, porque eso es imposible. La Biblia dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer. Él obra en nuestras propias vidas. El poder de Dios está en nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesucristo. Y cada paso que damos en nuestra vida lo necesitamos dar en oración. Desgraciadamente hay cristianos que solo acuden a Dios y hacen como el leproso, vienen a ponerse de rodillas cuando están en problemas. ¿Por qué tenemos que esperar estar en problemas para ponernos de rodillas? Para buscar al Señor, para hablar con Él, sabiendo que Él está disponible en cualquier momento, sin importar el lugar donde estemos y las circunstancias que estemos viviendo. Bueno, Jesús manifestó su poder sanador sobre la vida de este hombre. Y en cierta manera, como dije, la lepra es una ilustración de lo que es el pecado. El único que puede perdonar pecados es el Señor. La lepra es una enfermedad del cuerpo terrible. El cáncer del alma es también el pecado. Y solo el Señor Jesucristo lo puede perdonar, porque Él es el único que tiene poder sobre el pecado. Y eso lo vamos a ver ahora en el segundo milagro, donde encontramos otro milagro de sanidad. Pero aquí el Señor va más lejos. Revela su autoridad para perdonar pecados. Y esto está en los versos del 17 al 26. En un momento iremos sobre cada uno de los versículos. Y al igual que en el relato de la curación del leproso, el tiempo de este acontecimiento se desconoce. Lucas simplemente dice que un día en que él nuevamente encontramos al Señor, ¿haciendo qué? Enseñando. ¿Enseñando qué? La palabra de Dios, literalmente, porque era Dios quien estaba hablando, ¿verdad? Qué tremendo escuchar la palabra de Dios, del propio Dios, de manera directa. Allí él, cada vez que tenía una oportunidad, les enseñaba. Les enseñaba. Hermano, esto debe ser un mensaje para nosotros. Del lugar que Jesús le dio a su propia palabra. Es el mismo lugar que nosotros debemos darle a su palabra. Y mientras él estaba enseñando, la curación que el Señor hace de un hombre paralítico, nuevamente demuestra su poder sobre la enfermedad, pero aún más significativo es que revela su autoridad para perdonar pecados, algo que solo puede hacer Dios. El relato de Lucas de este suceso tiene varias, lo podemos dividir en varias etapas. Primero vamos a ver el contexto en que se produce este milagro. Los versos del 17 al 19, si alguien puede leerlo, por favor. Miren, hermano, no podemos olvidar que el Señor tiene poder sobre la enfermedad. Ya esto lo hemos visto en los evangelios una y otra vez. Por eso nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, y lo he dicho también, no es que vamos a buscar a alguien para que interceda por nosotros delante de Dios. Nosotros podemos buscar a Dios en oración y Él ha prometido respondernos. Muchas veces nos sana inmediatamente. En ocasiones puede usar otros elementos,
como los médicos, los medicamentos. A veces dice que esperemos, y a veces Dios dice que no. Sin embargo, sabemos que está garantizada para todos nosotros la sanidad total. ¿Cuándo? Bueno, cuando ya no estemos en este mundo. Porque parte de las bendiciones que vamos a disfrutar y de las consecuencias de nuestra salvación es que vamos a recibir también la redención de nuestros cuerpos. La Biblia dice en Romanos, usa el término glorificó. ¿Qué es glorificar? El día en que estemos en la presencia del Señor y ya no estemos sujetos a las enfermedades que experimentamos de este lado, que tantos dolores de cabeza nos causan, que tanto motivo de sufrimiento y dolor provocan. Pensarlo nada más nos maravilla. Saber que podemos tener un cuerpo que no estará sujeto a la enfermedad. Dice la palabra que no hay más maldición, ni más llanto, ni más dolor en el libro de Apocalipsis, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben por qué no habrá más de estas cosas tristes? Porque el Señor habrá quitado aquello que lo produce, que es el pecado. Desde ahora tenemos garantizada esa herencia gloriosa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero todo es consecuencia de la salvación. Y esto lo vemos aquí. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando. No estaba en una sinagoga, estaba en una casa. Tenía que ser una casa grande para poder acomodar a la enorme multitud que se había reunido. Y sabemos que era una enorme multitud porque dice Lucas capítulo 2, Marcos 2:2. Dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y aquí otra vez, y les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. La gente necesita ante todo la palabra. El gran problema es que si tú no la conoces, ¿qué le vas a dar a la gente? Si tú no eres capaz de abrir el libro de Dios y leerlo durante la semana, ¿qué mensaje le vas a dar a las personas? Bueno, él les predicaba. Lucas enfoca su atención en particular en unos personajes que estaban allí, los fariseos y doctores de la ley. Ellos estaban sentados en la multitud, tratando de pasar como criaturas pacíficas, tranquilas, y estaban allí espiando al Señor. Esta es la primera referencia en el Evangelio de Lucas a los fariseos, una de las 4 sectas principales judías, junto con sus archirrivales, los saduceos, sacerdotes ricos y de la élite, los celotes, que eran revolucionarios políticos que buscaban la independencia de Roma y no les importaba si para lograrlo tenían que matar muchas personas. Eran lo más parecido a terroristas religiosos. Y los esenios, que eran monjes ascetas. Lucas también contaba o constata la presencia de los doctores de la ley. A estos se les llama intérpretes, más comúnmente se les llama escribas. Eran eruditos profesionales especializados en la interpretación y en la aplicación de la ley. Normalmente, aunque no exclusivamente, eran fariseos. Lucas señala que ambos, los escribas y fariseos, estaban allí. Habían venido, dice, de todas las aldeas de Judea y de Jerusalén. Y esto habla del enorme interés que las autoridades judías tenían con relación a Jesús. Le seguían los pasos, buscando algo para poder condenarle. Y la observación de Lucas de que el poder del Señor estaba con él para sanar, como dice allí, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Recuerda que en la encarnación de Jesús, cuando dice Filipenses 2:7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, él puso a un lado el uso independiente de su poder divino. Y aunque ministró bajo la autoridad y la sumisión del Padre.
y lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Mientras estaba allí, mientras estaba enseñando, llegaron unos hombres. Marcos capítulo 2, verso 3, dice que eran 4, pero no venían solos. Traían en un lecho a un hombre en una condición también terrible. El hombre estaba paralítico. Quiere decir que llevaba una vida también muy difícil. Pero en cierta manera este hombre era, si podemos usar la palabra, afortunado porque tenía amigos leales, que estaban dispuestos a ayudarlo y apoyarlo. A diferencia de los leprosos, los paralíticos no eran aislados de la sociedad. Sin embargo, también eran estigmatizados por su condición. Porque otra vez muchos veían todas estas discapacidades y enfermedades como castigos por el pecado. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 9, verso 2. Si alguien puede leerlo, por favor. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, esta pregunta refleja el concepto de la época. Después de llegar a la casa donde Jesús predicaba la palabra, los amigos del paralítico se encontraron con un gran obstáculo. Aquello estaba atiborrado de gente. No podían entrar, no podían acercarse a Jesús, pero estaban decididos a ayudar a su amigo. Dice la palabra que no podían hallar cómo hacerlo a causa de la excesiva multitud. Y se les ocurre una idea. Al no poder tener acceso al interior de la vivienda, se suben encima de la casa. Las casas más grandes tenían un tejado de vigas, un tejado entre las vigas, como era el caso de esta. Después de mover alguna de las tejas y excavar el techo debajo, vamos a ver qué dice Marcos 2:4. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, ellos fueron al techo, calcularon que Jesús les quedara debajo y buscaron qué parte del techo era la correcta. Y allí abrieron un hueco y bajaron con el lecho a su amigo, poniéndole en medio de la multitud y precisamente delante de Jesús. Imaginen la escena cuando todas aquellas personas vieron descender ese lecho y colocarle precisamente delante de Jesús. Miren lo que dice la afirmación de Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quién? Bueno, él vio la fe de los 5 y le dice al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús se enfoca en la necesidad, en el asunto más importante, la mayor necesidad que tenía aquel hombre. Bueno, cualquiera hubiera pensado que su mayor necesidad era estar paralítico. Como mucha gente está enferma y creen que esa es su mayor necesidad. Y no lo es. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve en realidad que una persona reciba sanidad si después se muere sin Cristo? Claro, desde un enfoque puramente humano y carnal, lo entienden perfectamente. ¿A quién no le gusta salir de una enfermedad terrible? Pero si esa enfermedad terrible, después que desaparece, no te lleva a buscar al Señor, ¿de qué sirvió?
¿De qué sirvió vivir unos años de este lado comparada con la eternidad que vivirás después sin Jesucristo? Ahora, lo que cambia el razonamiento es la fe. Es conocer realmente al Señor. Creer que Él hizo lo que dijo que hizo. Y que la Biblia es la revelación de Dios. Y que el Evangelio es poder de Dios. Jesús le dijo a este hombre, y fue directamente en su mayor necesidad. Y eso es algo que no podemos obviar, independientemente de la condición en la que se encuentre alguien, ya sea enfermo o una necesidad económica. Hermanos, no podemos olvidar que lo principal es que esa persona llegue a conocer a Dios. A veces podemos ser medio para suplir esa necesidad. A veces no podemos, como por ejemplo, cuando se trata de una enfermedad terrible, que usted y yo no tenemos poder para devolverle la salud a alguien, pero sí podemos dejarle algo o dejarle a alguien, y ese alguien es Jesús, es el Evangelio. Estremecido con dolor y temor debido a sus pecados, él quería sanidad, pero había algo más importante que eso. Jesús miró no solamente su condición de paralítico, de enfermo, miró su condición de pecador. Y sabía Jesús que este hombre anhelaba el perdón de sus pecados. Y entonces ocurre la confrontación. En el verso 21 al 24, si alguien puede leerlo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, indignados porque Jesús se creyera con derecho de perdonar pecados al paralítico, porque dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, tenían razón los escribas y fariseos en pensar que solo Dios puede perdonar pecados con toda seguridad. Claro que sí. Ahora, en lo que estaban mal era en dudar o en no creer que Jesús era Dios. Yo quiero que analicemos las implicaciones de lo que Jesús dijo. Vamos a considerar, frente a esto hay dos opciones. Una, la que la Biblia enseña, y nosotros creemos que Jesús realmente es Dios. Piense en la segunda opción, en la que pensaban los escribas y fariseos, que Jesús no fuera Dios. Miren, si Jesús no era Dios, realmente ellos tenían razón, ¿verdad? Tendrían razón. Estaba blasfemando, es más, iríamos mucho más lejos. Jesús sería un gran mentiroso. O estaba loco o era un mentiroso. No creo, por lo que vemos en los evangelios, que Jesús estuviera loco, y mucho menos que fuera un mentiroso. Pero miren las implicaciones de todo esto y de lo que ellos estaban pensando. Ellos tenían razón en su aseveración de que nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Solo Dios puede perdonar, ya que todo pecador o todo pecado es definitivamente contra Dios. ¿Qué dice el Salmo 51.5? Salmo 51.5. Y seguimos analizando si Jesús no era Dios y era un mentiroso, entonces no era para nada confiable. Entonces toda la historia del Evangelio se desmonta, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 51? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice, ¿tú leíste el Salmo 51.4?
Ya, disculpe. 4, contra ti solo he pecado, dice David, ¿verdad? Pero la caracterización que hicieron de Jesús como este que habla blasfemia, ellos estaban suponiendo erróneamente que él era un hombre y no Dios encarnado. Pero si Jesús no hubiera hecho las cosas que hizo, ellos tendrían razón para pensar de esa manera. Pero es que Jesús una y otra vez demostró que era quien decía ser. Y al afirmar la autoridad para perdonar pecado, Jesús o era Dios o era un blasfemo. No hay término medio. No hay tal cosa como que Jesús fue simplemente un buen hombre. Un buen hombre que sea capaz de mentir de esa manera. Un verdadero profeta diciendo que es Dios. Un maestro de moral y de ética siendo un blasfemador de Dios. Vuelvo a la misma. O Jesús era Dios o era un blasfemo. O Jesús es Dios o es simplemente un hombre que se autoengañó y engañó a otros. No se puede aceptar lo que mucha gente hoy dice creer acerca de Jesús. No están dispuestos a reconocerle como Dios, no están dispuestos a reconocerle como Salvador. Y usted los escucha hablando todo tipo de cosas sobre Jesús, de que si era un maestro de moral, un ejemplo, dio un gran Jesús, era un líder religioso que dio grandes enseñanzas. No. O era quien dijo que era, o era un blasfemador. Pero dice la Biblia que Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. En Marcos 2:8, ¿qué dice? Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Los pensamientos de ellos ofrece, el hecho de que Jesús conociera los pensamientos de ellos, ofrece una prueba más de su deidad, porque solamente Dios conoce el corazón. Y de Jesús se nos dice en Juan capítulo 2, verso 25, Juan 2, 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y bueno, al desenmascararle en sus pensamientos, Jesús le lanza un reto en forma de pregunta. En el capítulo 5, verso 23 dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Bueno, era obvio que ambas cosas eran imposibles de hacer para un simple hombre. Pero esa no era la cuestión. La pregunta de Jesús fue: ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir como una realidad convincente? La respuesta a la pregunta del Señor es que habría sido más fácil decir al paralítico que sus pecados estaban perdonados. ¿Por qué? Porque no había forma de confirmarlo o negarlo. Simplemente era una declaración. Por otra parte, si realmente el hombre se levantaba y caminaba, estaba demostrando que era Dios. Y entonces, ¿qué elige hacer Jesús? El milagro de curación física, para que ellos supieran que el Hijo del Hombre tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. Se vuelve hacia el hombre que yacía en la camilla y le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Verso 25 y 26, al instante, otra vez, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa.
glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué pasó allí? Un milagro, hermanos. Una confirmación absoluta de que Jesús era Dios y tenía poder para perdonar los pecados. Estas historias nos parecen a nosotros increíbles. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en un plano totalmente humano. Y no hay hombre que pueda hacer semejante cosa. Pero cuando estamos en el plano con Dios, ya hemos visto y estamos totalmente seguros de que Dios puede hacer todo lo que quiera. Dice la palabra que el paralítico se levantó en presencia de ellos y se fue a su casa. No solo porque recibió la sanidad, sino, más importante aún, sus pecados fueron perdonados. Jesús conecta su pecado, o conectó su poder sobre las consecuencias del pecado con su autoridad sobre la culpa del pecado. ¿Y qué pasó? Todos sobrecogidos de asombro ante el milagro, se maravillaron de lo que ocurrió. Decían, hemos visto maravillas. Sin embargo, increíblemente, muchos o no todos se convencieron de la deidad de Cristo. Algunos llegaron a la conclusión de que él tan solo era un hombre a quien Dios le había dado autoridad. Pese a la demostración sin precedentes de poder divino y milagroso, muchos se negaban a creer. Mire lo que dice Juan 12:37. Si alguien puede leerlo, Juan 12:37. Muchos todavía no creían. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 22, dice la palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dolorosamente mucha gente hoy sigue creyendo de que si pudieran ver, entonces serían capaces de creer en Dios y de aceptar a Jesús. Y sabemos, amados hermanos, que esto es una mentira. Por eso Jesús daba prioridad a sus enseñanzas y a su palabra. Hoy el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. Dice la palabra que es poder de Dios para salvación. La gente se salva no viendo milagros. La gente se salva oyendo el Evangelio. Y cuando alguien lo cree, entonces se opera en esa vida el mayor de todos los milagros, que es el milagro de la salvación. Qué bueno es saber que nuestro Dios tiene poder para perdonar pecados. Qué bueno es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Qué bueno es saber, como dice Romanos 8:1, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno es saber que tú y yo hemos sido perdonados y que nuestro destino eterno está asegurado con el Señor, porque Dios trató el mayor de nuestros problemas, que es el pecado. Y ese es el mensaje que tenemos que entregarle al mundo, hermanos. Porque la mayor tragedia humana hoy sigue siendo el pecado. Todo lo demás que se sufre es consecuencia de eso. Y qué bueno es saber que hay una solución. Qué bueno es saber que hay una esperanza. Y que esa esperanza nosotros la tenemos en la palabra, la tenemos en el Evangelio. Y nuestra responsabilidad es llevarla a tantas y tantas vidas que hoy viven de espaldas a Dios. Que el Señor nos bendiga.